para los adultos que viven con VIH. Yo no soy pediatra, no voy a tocar el tema de niños. Y poniendo énfasis en la vacunación en influenza, dada la temporada en la que estamos viviendo. Si me permiten compartir, entonces, ya creo que ya. Perdón, es que creo que no tengo para esta plataforma de Telcel o Telmex, no sé qué, permitido el compartir, entonces tengo que abrir mis permisos, ¿eh? Un momentito. Claro, doctora. Es que ya ves que si no tienes habilitado el permiso de compartirlo. Cada día usamos diferentes plataformas, entonces. Aquí en el instituto del asunto de la, ¿cómo se llama? O si gusta compartírmela, doctora, desde acá también la podemos compartir. Sí, claro. Pues déjame ver qué es más rápido. ¿Ah? Espérame un segundo. Porque como que no se abre bien el sistema. Y entonces, ay, qué barbaridad. Mil disculpas a todos. Y les agradezco la paciencia. Como ya decía Paola, y les agradezco muchísimo a todos la atención. ¿Ustedes ven la pantalla? Yo todavía no la veo. Listo. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, en este tiempo voy a tratar de dar una breve introducción, decir qué son las vacunas, ustedes saben perfectamente qué son, la importancia de la vacunación en las personas que viven con VIH, esquema general de vacunación y vacunas de importancia más dirigido a esta época, ¿no? Los esquemas e indicaciones. La que sigue. Entonces, bueno, ustedes saben perfectamente las estadísticas en cuanto a cuántas personas viven con VIH y en qué proporción lo hacen en los distintos regiones de nuestro planeta. Y sabemos que la gran mayoría están en tratamiento antirretroviral, pero no el 100% como quisiéramos, ¿no? Cerca del 70% de las personas que viven con VIH están en tratamiento antirretroviral y la mayoría de las personas están comprendidas entre la edad de 15 y 49%, aunque la edad que está cambiando más es en ascenso, son las personas mayores de 50 años. La que sigue. Entonces, ¿qué son las vacunas? Pues son preparadas, dicho de una forma súper sencilla, son preparaciones destinadas a generar inmunidad contra una enfermedad y esto se hace estimulando la formación de anticuerpos específicos para un antígeno o un agente patógeno. Puede tratarse de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, es decir, que se toman uno de los microorganismos de la enfermedad que se quiere prevenir, o productos derivados que puede ser únicamente una proteína, ¿no?
El método más habitual para administrarse es mediante una inyección intramuscular o subcutánea. ¿La que sigue? ¿Por qué es importante la vacunación a las personas que viven con VIH? Bueno, porque los sujetos o las personas que viven con VIH tienen mayor susceptibilidad a adquirir ciertas infecciones, sobre todo si hay deterioro inmunológico, porque aun cuando están en tratamiento antirretroviral, existe una disfunción inmunológica que no se recupera a pesar de estar indetectable. Y se recomienda la vacunación, sobre todo en aquellas que tienen una recuperación inmunológica. Es decir, es mucho más efectivo y se monta una respuesta inmunológica favorable, toda vez que las personas tienen la mejor cantidad de CD4 o mejores condiciones inmunológicas. Entonces, en realidad, la vacunación se recomienda una vez estando en tratamiento antirretroviral y sobre todo cuando tienen más de 200 CD4 o si esto no llega a suceder, pues por lo menos 6 meses antes. Pero aquí se hace un riesgo-beneficio y siempre se va a favorecer la vacunación temprana, aun cuando no se tengan buenos CD4. Pero sí es posible esperarse a que se tenga un conteo de CD4 mayor. Esto es lo recomendable. ¿La que sigue? Entonces, estas son todas las vacunas que se pueden indicar en las personas que viven con VIH. Hay algunas en las que vacunamos poco en México, como por ejemplo Salmonella Typhi, Hemófilos influenza tipo B y neumococo. Pero hay otras que se vacuna, que la vacunación es mucho más proactiva en este país y vamos a hablar un poquito de esto. La que sigue. Entonces, ya una vez que se dan las vacunas en los pacientes que viven con VIH, montan una suficientes. Sin embargo, sí se sabe que puede ser de menor intensidad que en los pacientes que no viven con VIH y es por ello que de preferencia, si se puede uno esperar a que exista la recuperación inmunológica o ya haya control virológico, eso sería ideal. Sin embargo, como dije anteriormente, siempre se va a priorizar la vacunación temprana cuando, por ejemplo, si en este momento empieza la época de influenza, dada la importancia de vacunarse contra influenza, aun cuando se tienen CD4 menores de 200, se debe de favorecer la vacunación. Sin embargo, existen otras vacunas que idealmente se pueden esperar por arriba de 200 CD4, si es que esto es posible. Pero eso se tiene que individualizar de persona a persona. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué vacunas son seguras y cuáles deben de considerarse de acuerdo al juicio clínico? Como ya dijimos, hay variación en la composición de las vacunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las que son microorganismos vivos atenuados, en general, se tienen que tener ciertas consideraciones o no se deben de poner, como por ejemplo la triple viral o la sarampión, rubiola, varicela y fiebre amarilla, a menos de que se cuente aquí sí con un sistema inmunológico adecuado. ¿Por qué? Porque estos, como son virus vivos, aunque están atenuados, pueden tener una reacción adversa de manera más, se tienen mayor riesgo a tener una reacción adversa, dado que tienen una inmunidad, las personas tienen una inmunidad más deteriorada. Sin embargo, las vacunas que están aquí a su izquierda, todas estas son realmente muy seguras para aplicar y que no tendríamos que saber el nivel de CD4 para su indicación. ¿La que sigue? Entonces, esta es la recomendación general de las inmunizaciones en adultos. O sea, aquí no es en adultos en general y como ven, independientemente de la edad, ¿sí? Se recomienda dar la dosis de influenza, no importa
cuándo. Esta es una dosis anual. Tétanos, difteria y pertusis. Esto tiene una inmunidad prolongada, idealmente cada 10 años, ¿sí? Se puede dar en cualquier momento de la vida. La doble viral, ¿no? Una o dos dosis y luego dar en los jóvenes y luego dar un refuerzo. La neumocóxica conjugada, esto es tres dosis, y la polisacárida una dosis posterior a poner la conjugada. En los mayores de 60 años y mayores de 65 años, pues una sola dosis. Y las vacunas de hepatitis B, 2 a 3 dosis en la vida. La que sigue. Ahora, las recomendaciones generales de inmunizaciones en personas que viven con VIH, la influenza es una dosis anual desde el diagnóstico y así seguir cada año. Esto es la misma, tétanos, difteria es la misma indicación, la doble viral siempre y cuando se tengan más de 200 CD4, si es importante, pues el sarampión es ahorita un problema importante de salud en la Ciudad de México, ¿no? Cuando se tiene el diagnóstico de VIH, se debe de dar la neumocóxica, la de neumococo conjugada una vez y después a las 8 semanas la polisacárida, y hay un refuerzo cada 5 años después de la edad adulta, mayores de 60 años, pero en esta edad sigue siendo controvertido, de eso voy a hablar después. La vacuna contra hepatitis B son 3 veces al momento del diagnóstico, es decir, en el momento, siempre y cuando no se cuenta con inmunidad previa, ¿no? Y se pone al momento 0, luego al mes y luego a los 6 meses. Y luego la hepatitis A 2 veces. Es bastante común la percepción de que todos los adultos tienen ya anticuerpos, sin embargo, hemos visto muchos casos de hepatitis A recientemente, con lo cual sabemos que probablemente debemos de poner más atención y saber y diagnosticarlas. Y los hombres que tienen sexo con hombres son especialmente más vulnerables de adquirirlo, por lo que entonces es recomendable dar 2 dosis. Y la del papiloma humano son 3 dosis. Y varicela zoster, aquí está mal, esto debería de ser en personas mayores de 50 años. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a hablar de la hepatitis B. Hay mayor probabilidad de contagio en las personas que viven con VIH porque es una infección de transmisión sexual. Las personas que viven con VIH tienen mayor riesgo de hacer enfermedad crónica, ¿no? Que sus pares que no viven con VIH, y porque tienen menos posibilidad de eliminar el virus, y entonces tienen más progresión a hacer cirrosis, ¿no? Entonces es un virus sumamente contagioso, se requieren de 3 dosis, ¿no? Y si se interrumpe el esquema de la primera y la segunda dosis, a administrar cuanto antes y espaciarla 4 meses de la tercera dosis. Si se interrumpe entre la cuarta y segunda dosis, entonces se administrar cuanto antes. O sea que muchas veces, porque son periodos prolongados, la gente no se la pone y entonces hay que buscar la manera de sí administrarla en cuanto y cumplir el esquema de vacunación. En ningún caso se debe de reiniciar el esquema, ¿no? Es decir, si te pusiste 2, no tienes que poner las 3, ¿no? Tienes que poner la que se interrumpió, ¿no? Previa a vacunarse, pues debe de contarse con un panel de hepatitis para ver si es necesario, porque muchas veces las personas tienen anticuerpos y no recuerdan haberse vacunado. ¿La que sigue? El tétanos y difteria está recomendada en una exposición accidental. Es una vacuna que se requiere de refuerzos. Es siempre importante saber en qué momento se puso la vacuna previa, porque más o menos tiene una inmunidad prolongada
y más o menos se cree que se debe de dar refuerzos cada 10 años. Entonces, en este sentido, esto es indiferente en cuanto a las personas que viven con VIH y las que no, por lo que entonces se aplica la vacuna más o menos cada 10 años. Hay personas que tienen un accidente, ¿no? Y un punzo cortante profundo, y entonces no recuerdan cuándo fue la última vez que se la pusieron, se la pueden poner libremente sin ningún problema. La que sigue. El neumococo es muy importante porque sigue siendo la primera causa de neumonía bacteriana en las personas que viven con VIH y en general en toda la población. Hay dos tipos de vacunas. Es la conjugada, digo reciente porque tiene un poco más de 10 años, pero bueno, ya no es reciente, ¿no? Ya es un de uso, pero antes solamente se contaba con la polisacárida. Entonces, ahora ya lo que hay que dar es esta conjugada. Antes solamente se tenía de 9 valencias, ahora ya es de 13. Y esta se debe de dar si no hay antecedente previo o no se ha dado, se le pone a la persona que se le diagnostica VIH, no importando la edad. ¿Por qué? Porque en los adultos que no viven con VIH sí que la edad importa para la vacunación. Es decir, se prefiere dar en personas adultas o en mayores o en aquellas que tienen alguna patología pulmonar. Las personas que viven con VIH, independientemente de la edad, se recomienda y se da esta, y a las 8 semanas se debe de dar la polisacárida, ¿no? Y un refuerzo de esta cada 5 años. Entonces, antes solamente contábamos con esta y se daba el refuerzo cada 5 años. Es importante decir que la vacuna es independiente de los CD4 que tenga el paciente, pero y no confundir que cada 5 años se debe de dar la conjugada. Entonces, aquí no confundir estas dos, ¿no? Se tiene la controversia de la administración de cada 5 años para la conjugada, sino que más bien está indicada en la polisacárida. Entonces, no confundimos. La que sigue. El meningococo, fíjense que esto es muy interesante porque por alguna razón el meningococo es muy prevalente, sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres, y está totalmente indicada en los Estados Unidos. Aquí prácticamente no vemos mucho meningococo, se ve más en los estados que colindan con los Estados Unidos. Entonces, los estados de Baja California, los estados del norte, ahí sí que ven meningococo de forma frecuente, ¿no? O sea, en Tijuana es una patología común. Entonces, la vacunación es muy importante porque puede ser, si no se identifica bien, puede ser una enfermedad fatal. Y pero lo que más al sur del país sí han habido brotes de repente, pero no es una enfermedad común. Y de hecho, a pesar de que está indicada, no es una vacunación que se ponga frecuentemente en nuestro medio, ¿no? Entonces, decir que sí hay indicación, sobre todo en los estados que colindan con los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la frecuencia, porque por alguna razón es mucho más frecuente en los Estados Unidos que aquí en México. Las personas que viven con VIH tienen 10 a 60 veces mayor probabilidad de presentar enfermedad meningia, y si hay enfermedad meningia, la letalidad se incrementa mucho, y es una vacuna tetravalente, la que se aplica, ¿no? Tiene contra estos subgrupos que abarcan más del 80% de los meningococos que afectan a los seres humanos, ¿no? O los más frecuentemente reportados, y se aplican 2 dosis, ¿no? El refuerzo cada 5 años dependiente del contexto epidemiológico, ¿no? Entonces, como en México hay una prevalencia muy limitada, sí, más bien nada más enfocarse en ciudades fronterizas. En general, aquí en la clínica de VIH de nutrición nosotros no la ponemos, ¿no? La que sigue.
La vacunación de hepatitis A, la hepatitis A es una cosa que es muy intrigante, ¿no? Porque habían estudios en los 80s y 90s de que la seroprevalencia de hepatitis A en la población general adulta pues era mayor al 80%. Entonces como que se tenía esta impresión de que las personas no necesitaban una vacunación contra hepatitis A porque casi todos habíamos estado en contacto, hubiéramos desarrollado o no desarrollado el cuadro clínico clásico de la hepatitis, ¿no? Fiebre, malestar general, ictericia, ¿no? Pero lo que últimamente nos ha sucedido es que sí hemos tenido pacientes que llegan con cuadros de hepatitis y que ameritan hospitalización, no por gravedad, sino por estudio, y que lo último que se piensa es en hepatitis A, ¿no? Y que, pues, es un error, ¿no? En las medidas de prevención que no se haya vacunado, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido es que ya tenemos que pedirle a todos nuestros pacientes que recientemente llegan con nosotros por primera vez, pedirles serologías de hepatitis A, porque el concepto de que todo el mundo tiene anticuerpos yo creo que eso era en otros tiempos y ahora la cosa va distinta. Esto es transmisión orofecal por alimentos y probablemente esta insistencia en el lavado de manos después de la vacunación, de la pandemia de influenza y ahora en esta pandemia, ha hecho que probablemente ya las personas no están tan expuestas así de manera universal, ¿no? A la hepatitis y por eso entonces a lo mejor sí hay menos personas con anticuerpos en la edad adulta, porque sí se vacunaron de niños y que son susceptibles a adquirir la enfermedad. Por prácticas sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres y los usuarios de drogas son más susceptibles. Entonces, y pues en las personas que viven con VIH pueden tener cuadros más severos. Les digo, sí hemos tenido quienes ameritan hospitalización. Entonces, sí, poner ojo en esto porque no es algo que normalmente tenemos contemplado y se deben de poner 2 dosis. La que sigue. Luego viene el papiloma humano. Este es muy interesante porque en esto la información ha sido muy variada y es una vacuna recombinante, es una vacuna sumamente segura, es una vacuna que incluye 4 serotipos. Al parecer esa es la que tenemos accesible, pero ya va a haber una que tiene más serotipos, no está accesible en nuestro país. La actual es la que el nombre comercial es la que conocen, Gardasil, contiene el serotipo 6, 11 que son de enfermedad verrucosa, 16 y 18 que son la que se asocia más a cuestiones oncogénicas. Se recomienda en personas que viven con VIH menores de 26 años, hombres y mujeres, pues idealmente antes del inicio de la actividad sexual. Hombres y mujeres, sobre todo mujeres y población HCH, o hombres que tienen sexo con hombres, tienen una vulnerabilidad a tener una persistencia del virus del papiloma humano y además por algo, o sea, todas las personas que tienen vida sexual activa, el 70% puede adquirir el papiloma humano y la gran mayoría se van a deshacer de él. Pero en las personas que viven con VIH, esta aclaración del virus no necesariamente sucede y por eso es causante en aquellos que persisten, sobre todo si adquieren estos serotipos, pueden tener condilomatosis grave o bien tener cáncer cervicuterino en las mujeres o es causa de cáncer anal en los hombres e incluso también cáncer de pene, aunque es muchísimo menos frecuente. Entonces sí es una vacuna que se debe de poner muchísima atención y que se debe de aplicar. Ahora bien, aquí hay una restricción de la edad, la que sigue. Y esto es interesante porque nosotros teníamos la pregunta, bueno, en personas de hombres que tienen sexo con hombres, ¿sirve de algo poner la vacunación en mayores de 27 años?
Y entonces ellos lo que hicieron es que hicieron este ensayo clínico grande, donde vieron que dado que el cáncer anal es mucho más frecuente en aquellos que tienen enfermedad bueno, tienen adquirido el BPH, y además es responsable no solo del cáncer anal, sino que también los cánceres orofaringe. Y lo que sucedió aquí es que el estudio se tuvo que parar porque no vieron ningún beneficio de dar la vacuna del papiloma humano en mayores de 27 años en cuanto a la incidencia de eventos tipo los oncogénicos o enfermedad verrucosa. Entonces, en este momento la recomendación debe de ser en menores de 27 años y sobre todo pues en todos aquellos que están por iniciar la vida sexual activa, poner esta vacunación es crucial. La que sigue. La eficacia de la vacuna para prevenir el cáncer anal fue del 22%, aunque sí se tiene una eficacia para adquirir, pero ahorita voy a explicar esto, pero para adquirir BPH, pues es muy grande, ¿no? Entonces, los efectos de esta vacuna a largo plazo para desarrollar enfermedad maligna, probablemente es algo que se va a ver a largo plazo, y por eso siempre salen porcentajes menores, porque además el cáncer anal no es tan frecuente como, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, donde vemos muchísimo más impacto de esta vacunación. Entonces, en los hombres que tienen sexo con hombres, el impacto realmente no se sabe si se puede tener. Entonces, como una medida de salud pública, por eso se debe de impulsar para preferentemente darlo antes de iniciar la vida sexual activa, porque después el efecto para prevenir el cáncer es todavía no concluyente. La que sigue. Ahora bien, está este estudio muy interesante de adicionar el papiloma, la vacuna del papiloma humano en quienes ya tienen de manera in situ, ya tienen, es decir, el cáncer cervicuterino de manera incipiente, ¿no? O sea, en in situ. Y entonces ellos lo que hicieron fue que la vacuna tetravalente contra el VPH en hombres que tienen sexo con hombres con antecedente de lesión intraepitelial de alto grado, se hace una reducción del riesgo de volver a tener una lesión de alto grado. Entonces esto sí que fue muy interesante porque se contrasta un poco con lo que dijimos previamente. ¿Qué es lo que yo resumo aquí? Es que probablemente lo que les dije con la diapositiva previa, probablemente no vemos el efecto a largo plazo y que es difícil de estimar porque la evolución o la incidencia de enfermedad maligna se requieren muestras muy grandes y estudios a muy largo plazo. Entonces, como aquí el asunto todavía es controvertido entre la información que hay, creo que si se la pueden poner, está bien, ¿no? No van a tener ningún efecto adverso, aunque no sabemos qué tanto impacto va a tener en la enfermedad maligna a largo plazo. Probablemente sea de beneficio, pero no tenemos aún de manera certera los datos. ¿Qué es mejor? Pues aplicarla en la adolescencia antes de iniciar la vida sexual activa. ¿La que sigue? Entonces, en 2010 en los Estados Unidos se estandarizó la aplicación de vacuna tetravalente contra el VPH para la prevención primaria de cáncer anal y condilomas en niños, hombres jóvenes entre 11 y 26 años. Y la CDC recomendó la administración de la vacuna en todos los niños y niñas infectados por VIH de 11 a 12 años de edad, o sea, como un esquema de vacunación, y demostrar la eficacia en mayores de 26 años no se ha podido, o sea, no se ha podido demostrar la eficacia en este contexto, pero probablemente sí haya beneficio en quienes tienen
tengan ya antecedentes de lesión como una estrategia secundaria para para evitar la recurrencia de la lesión de alto grado. ¿La que sigue? Entonces, en conclusión, la vacunación contra VPH ahorra costos en hombres que tienen sexo con hombres mayores de 27 años, dado que el aumento de incidencia de cáncer anal sí se ha demostrado, y la expansión del programa de vacunación en mayores de 27 años debe de ser prioritario, porque probablemente sí haya un efecto a largo plazo de la enfermedad maligna. ¿La que sigue? Ahora bien, ¿qué pasa con las vacunas virus vivos atenuados? Pues está aquí el sarampión, la rubiola, la varicela y fiebre amarilla. Entonces, en realidad, sarampión, rubiola, varicela, solamente en el contexto de más de 200 CD4. Sí es importante esta información, ¿por qué? Porque sabemos que la varicela o el zóster sí es una de estas cosas que puede ser muy incapacitante. Y el sarampión, ha habido un brote reciente en la ciudad, donde había 100 y tantos casos que no había habido en muchísimo tiempo. O sea, sí hay población susceptible, ¿no? Y la fiebre amarilla, sí, ojo con esta, porque aunque no es frecuente en nuestra población, si se va a hacer un viaje a un lugar donde sí se tiene fiebre amarilla en ciertas regiones como Argentina o en ciertas poblaciones de África, si se va a ir a un área endémica donde va a haber fiebre amarilla, entonces sí es muy importante que se cuente con los CD4. Hay muchas veces aquí van a viajar y entonces ¿cómo se llama? La que organiza el viaje, ¿no? Les dice, se tienen que vacunar contra la fiebre amarilla, y los pacientes van y se vacunan así nada más, ¿no? Porque le hacen caso a la organización de los viajes, ¿no? Y entonces creo que esto sí es una de estas vacunas donde sí se han visto eventos adversos serios, ¿no? Que en forma más frecuente que en todas las demás vacunas, por lo que la fiebre amarilla sí es un tema que debe de ser prescrito con una buena historia clínica de los pacientes, y no así de forma abierta, como se hacen muchas otras vacunas que son súper seguras, como la de la influenza, como la de que se ponen así en la calle a los niños, ¿no? Cuando son jornadas de vacunación masiva. Esta sí que tiene que tener ciertos cuidados. La que sigue. Entonces, como ya dijimos, la varicela zóster existía hasta hace muy poco solamente la vacuna de virus vivos atenuados, ¿no? Y entonces, esta es la Zostavax, y entonces tenía una protección no muy buena, y sí estaba contraindicada en inmunosupresión severa. Entonces, solamente si tenían que tener por arriba de 200 CD4 en mayores de 50 años. Entonces, esta que teníamos, y es una vacuna pues cara, y es una vacuna que sí tiene estas restricciones. Sin embargo, ya hay una vacuna nueva a la cual no tenemos mucho acceso aquí en México aún, pero seguramente llegará, y esta sí se puede, como son virus inactivos, se puede administrar con seguridad, no importando el recuento de CD4, y sí va a ser para población mayores de 50 años, para evitar que tengan herpes zóster. La que sigue. Ya finalmente voy a hablar sobre la influenza, que es la que más nos interesa. Las personas que viven con VIH tienen una probabilidad de morir mayor si tienen influenza grave, ¿no? En comparación con las personas que no viven con VIH. Esto es muy importante porque tienen mayor frecuencia de neumonía y hospitalización prolongada. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna de influenza? La vacuna de influenza en realidad no te previene la influenza, ¿no? O sea, tienen 3 cepas o 4 cepas, depende de qué vacuna se pongan. En el sector público tenemos el acceso a la vacuna trivalente, ¿no? Y lo que se ha demostrado con la trivalente es que evita la enfermedad grave. O sea que
todos los que ameritan hospitalización, intubación, estancia en terapia intensiva, son aquellos que no se han vacunado. Entonces, por tanto, si las personas que viven con VIH tienen un riesgo mayor de hacer este tipo de enfermedades graves, pues es crucial la vacunación, ¿no? Entonces, y debe de ampliarse la vacunación a los contactos domiciliarios. De hecho, debería de ser una vacuna. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que esta vacuna debe de ser universal, dado la facilidad con la que se transmite, la proporción de incapacidad que genera, ¿no? En toda la época de estacional en donde la que sigue. Entonces, en este sentido, ahora sabemos que pues ya se puede dar ya ha habido aquí la coinfección entre COVID e influenza, y aunque no sabemos mucho de qué pasa con los pacientes que les da coinfección de estos dos, pues se asume que probablemente esto pues sí sea de mayor gravedad o de mayor o sea, probabilidad de que sea peor, ¿no? O sea, tener las dos enfermedades. Y la otra es que representa un dilema, porque si tú llegas a un servicio de urgencias requiriendo hospitalización y no te has vacunado, puede que tengas cualquiera de las dos o las dos al mismo tiempo. Entonces, cómo y quién aíslas, eso sí va a representar un dilema en cuanto a la atención dentro de un hospital, ¿no? Y que no se contagien unos de otros con COVID, etcétera. En cambio, si hacemos todo para que la gran mayoría de las personas, sobre todo las más vulnerables, se vacunen, pues se podrá entonces diferenciar más fácilmente, porque si te has vacunado, lo más probable es que no requieras hospitalización si es que te da influenza. Y entonces, si bien es grave por síntomas respiratorios, lo más probable es que vaya a ser COVID. Entonces, sí necesitamos el apoyo de la población para que se vacune y nos ayuden en este momento de la pandemia de COVID. ¿La que sigue? ¿Quiénes pueden tener infección más complicada o más severa? Menores de 5 años, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, ¿no? Personas que viven con VIH, trasplantados, aquellos que tienen algún inmunocompromiso, o bien las personas que viven con VIH, sobre todo los adultos mayores, pues tienen más comorbilidades que pueden también entonces formar parte de este grupo. Las mujeres embarazadas y la obesidad, que como saben ustedes ha sido un factor de riesgo de enfermedad muy grave también para el COVID, ¿no? Entonces, esto puede, en estas personas es más frecuente que se haga neumonía grave y que pueden acabar con desenlaces fatales. ¿La que sigue? La vacuna de influenza se debe de poner en todas las personas que viven con VIH, y de preferentemente, o sea, ya ahorita en noviembre ya es tarde. Hay que ponerla en octubre para desarrollar lo más pronto posible una inmunidad adecuada, ¿sí? Y no importan los CD4. Idealmente, o sea, vas a tener más probabilidad de generar buenos anticuerpos si tienes buen conteo de CD4, pero no importa los CD4 para ponerlo. No porque tengas CD4 bajos, te va a hacer daño la vacuna, eso no, esas son ideas que se tienen, ¿no? Entonces, digo, la influenza la manera de prevenir en la influenza son las mismas medidas que se tienen para el COVID, ¿no? El distanciamiento social, el cubrebocas, lavado de manos, todo eso nos va a ayudar para la influenza, pero además tenemos la gran ventaja de que para la influenza sí hay vacuna, entonces hay que aprovecharla. ¿La que sigue? Mayor atención siempre a las personas con mayor riesgo, esto ya lo dije. La que sigue, ¿no? Y en mujeres embarazadas se deben de vacunar. Incluso es importante vacunarlas porque en aquellas que están en su tercer trimestre, eso les protege a los niños hasta. La vacuna se debe de dar hasta los 6 meses de vida. Por tanto, entonces, las mujeres embarazadas
deben de recibir la vacuna para proteger a sus bebitos, que no pueden recibir la vacuna sino hasta los 6 meses. ¿La que sigue? Y pues esto se pone por vía intramuscular, y puede haber reacción local, ¿no? Dolor ahí en donde se aplicó. Puede haber escurrimiento nasal, ligero dolor de cabeza, esto que le llaman la reacción, pero nunca de gravedad. Es una vacuna muy, muy segura, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, en general, hay mucha seguridad ya para ir terminando en la vacunación en las personas que viven con VIH, ¿no? No tener estas ideas de que disminuye los CD4 ni que facilita la progresión de SIDA, eso no. O sea, los beneficios sobrepasan por mucho los riesgos que existen en las vacunas. O sea, las vacunas realmente funcionan muy bien y salvan vidas. La que sigue. Entonces, la tasa de cobertura de vacunación todavía es muy baja. Mucho es porque no se facilita el acceso. Entonces, se sabe que solamente 1/3 de las personas que viven con VIH realmente reciben la vacunación contra hepatitis B. Y esto probablemente tiene que ver más con el acceso a la salud, ¿no? O sea, nosotros aquí una vez hicimos el análisis y a pesar de que dábamos la vacuna contra influenza, el hecho de que lo pusiéramos un puesto afuera de los consultorios hizo que aumentara como 70% la cobertura de vacunación en vez de que tuvieran que ir a otro edificio. Entonces, a lo mejor tenemos que ser más creativos para aumentar la cobertura de vacunación. ¿La que sigue? Entonces, siempre, o sea, es un reto la vacunación. Hay grandes movimientos antivacunas y que hacen unas manifestaciones terribles, ¿no? Que han tenido consecuencias serias, varias en Europa, varias en los Estados Unidos, aquí en México, que la gente que sea libre de si se quiere vacunar o no, pero no tiene que ver mucho con libertad, tiene que ver con la evidencia científica y que el vacunarte no solo te protege a ti, sino protege a los demás, ¿no? Y es muy curioso que estas personas adultas se manifiesten y solamente llegaron a la edad adulta gracias a que recibieron vacunas, lo más probable. Entonces, esto debemos de procurar combatir la desinformación y ver el beneficio que realmente tienen las vacunas. La siguiente, vean cómo los beneficios son dramáticos de 2011 a 2020. 23, se calcula que hasta 23 millones de muertes se han prevenido por el hecho de vacunarse, ¿no? Entonces, creo que esto es una de estas cosas que son impactantes, ¿no? Todas las muertes que se han prevenido. Entonces, 3 medidas de salud pública que han hecho que nosotros tengamos expectativas de vida así de largas como las que tenemos son las vacunas, los antibióticos y el lavado de manos. Entonces, creo que esto es de reflexionarse y de más bien aprovechar el beneficio que tiene la vacunación. ¿La que sigue? No me queda más que agradecer a estas 3 personas que me ayudaron con las diapositivas y a ustedes por su paciencia y comprensión al principio, que no podía poner mis diapositivas, y con muchísimo gusto respondo preguntas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Pues tenemos un poco de tiempo para responder preguntas. A ver, aquí yo estoy viendo preguntas, ¿las puedo ir respondiendo yo? Se recomienda la aplicación de influenza en pacientes con VIH y tuberculosis, pero en tratamiento sí, hay que ponérsela. O sea, en realidad no hay por qué no dársela. Ajá. Que esta persona a lo mejor monte una respuesta de anticuerpos menor, probablemente sí, pero sí creo que debe de aplicarse. Uh-huh. Dice, ¿existe alguna recomendación sobre vacunación en mujeres embarazadas con diagnóstico de VIH? Las mismas que ya dije, o sea, esto no es privativo de la mujer embarazada, ¿no? Hay que vacunarse contra influenza. ¿La vacuna de influenza se puede aplicar sin importar el conteo de CD4? Sí, sin importar el conteo de CD4, aunque sabemos que los que tienen más de 200 CD4 van a hacer más anticuerpos. Entonces, es mejor en un contexto
de más de 200 CD4, por eso hay que diagnosticar el VIH de forma más temprana. Dice, ¿existe alguna recomendación de vacunación en mujeres con diagnóstico de VIH? Ah, ya, esto ya la leí. ¿Alguna contraindicación del factor o factor de riesgo al beneficio de aplicar la vacuna de VPH para pacientes mayores de 27 años? O sea, no hay contraindicación. Y sí se cree que puede haber algún beneficio, pero esto no es tan contundente. Entonces, en hombres que tienen sexo con hombres, sí es una indicación que debiera de expandirse más, porque cada vez hay más información de que pudiera ser de beneficio. Las vacunas se pueden encontrar en el sector salud de manera gratuita. ¿Y dónde dan cartilla de vacunación? Híjole, es que sí, deben de ser de manera gratuita y sí les deben de dar cartilla de vacunación, pero a lo mejor yo no tengo bien la respuesta y si alguien me puede ayudar con eso, ¿dónde? Sería muy bueno. En el estado de Jalisco, ¿dónde puedo obtener las vacunas si no soy derechohabiente? No, en los centros de salud debe de haber las vacunas que mencionamos. ¿Qué más aquí? También tenemos otra pregunta que dice, yo salí positivo a VIH hace una semana, por lo que no he comenzado el tratamiento y quería saber si es posible tomar la vacuna. Sí, te puedes poner la vacuna de influenza. Ya, ¿ok? No hay ningún problema, aunque no estés en tratamiento. O sea, lo que dije al principio es más bien porque si tienen enfermedad avanzada y vamos a suponer que es hepatitis, sobre todo donde más estudiado es en hepatitis B, ¿no? Entonces, tú tienes enfermedad avanzada, menos de 200 CD4 y, y no tienes anticuerpos contra hepatitis B. Pues a lo mejor lo que puedes hacer es sugerirle que tenga relaciones con condón para evitar, porque es de transmisión sexual, en tanto sube su CD4, inicia tratamiento antirretroviral, sube sus CD4 y entonces seguramente va a montar una respuesta inmunológica y más anticuerpos cuando tenga más de 200 CD4. Entonces a lo mejor ahí sí se pueden esperar. Pero en este contexto de pandemia de COVID, donde es realmente imperante, importantísimo que se vacunen contra influenza, ahí sí, yo les recomiendo que se vacunen sí o sí. Tengan los CD4 que tengan, estén o no estén en antirretrovirales, ¿ok? Perfecto. Y me parece que nada más nos faltó una pregunta donde dice, ¿se pueden administrar varias vacunas al mismo tiempo o cuánto tiempo debe de pasar para No, inmunizar sí, con totalmente, no hay ningún problema. O sea, acuérdense, los bebitos les ponemos hasta 5 o 6 vacunas a la vez. Entonces, eso no es ningún impedimento, ¿ok? Entonces, esto de normalmente yo lo que me pasa con mis pacientes es que hay este miedo a las vacunas, ¿no? Porque es como, incluso hay médicos que no vacunan a sus pacientes de la influenza, ¿no? Y entonces hay esta leyenda urbana de ir en contra de las vacunas. Entonces, le tienen miedo a lo que le llaman la reacción. Pero lo que normalmente sucede y la gente que te cuenta estas anécdotas es porque generalmente se van a vacunar cuando ya conocen a muchos que tienen influenza, ¿no? Y ya dicen, ay, ya me da miedo, ¿no? Sientes que te está pisando la cola, entonces van y se vacunan. Y lo más seguro es que si al día siguiente les da fiebre es porque se contagiaron de esa gente que vieron y no necesariamente porque haya reacción. O sea, el personal de salud yo llevo 25 años vacunándome y, o sea, jamás he hecho nada, a mis hijas las he vacunado, ¿no? Entonces, realmente no, ningún problema, ¿no? Creo que ya estamos con el tiempo, ¿verdad? Perfecto, doctora. Pues le agradecemos mucho. Con respecto a la pregunta de dónde se pueden aplicar las vacunas, bueno, les comentamos que en algunos lugares, justo, bueno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la Clínica Condesa, se están poniendo algunos puestos de vacunación fuera de estos lugares para que puedan acudir a aplicarse la vacuna de influenza, que es pues gratuita, es segura. También tenemos vacunación de influenza, abierto al público. Ok, y de cualquier forma, igual en los centros de salud también están aplicando esta vacuna de influenza para las personas interesadas en acudir. Y finalmente, si
Si ubican que en algún estado pues aún queda como esta duda de dónde me la puedo aplicar, pues ponemos a su disposición el correo VIH-COVID-19 que ahí nos pueden escribir y pues con mucho gusto nosotros les podemos orientar. Ok. Entonces, doctora, le damos las gracias por haber participado con nosotros. No sé si tenga alguna pequeña conclusión respecto de este tema. No, pues simplemente decirles que las vacunas, yo soy súper pro vacunas, las vacunas funcionan, ahorita es muy importante el compromiso social, creo que las personas que viven con VIH son excelentes pacientes, han entendido a lo largo de todas estas décadas, que debemos de hacer equipo y que una de las mejores formas de hacer equipo es ayudar todos con la prevención. Entonces usemos cubrebocas, lavémonos las manos, sigamos las indicaciones de las autoridades y vacunémonos y pues bueno, estemos en casa si podemos, ¿no? Y pues nada más, tenemos que seguir fuertes. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, pues No, al contrario, gracias agradecemos a todos. exactamente, gracias a todos los que nos acompañaron y pues los invitamos a estar pendientes en nuestras redes sociales de los próximos eventos que tendremos. Muchas gracias, doctora, y pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias, hasta luego, bye. Aquí Lulú nos pone una pregunta de que quiere replicar este tipo de información en el municipio. ¿Cómo lo puede hacer? Justo esta grabación va a estar disponible en nuestra página web para que la puedan revisar y en dado momento pues la pueda compartir con las personas que usted requiera. También tenemos otra pregunta de una persona que aún no cuenta con tratamiento para VIH. Por favor, escríbenos al correo que ya pusimos aquí, que es VIH-COVID-19 @salud.gov.mx. Ahí nosotros te podemos orientar, te podemos ayudar para que puedas tener ya este tratamiento.